vimos obviamente cómo se trabajaba el servicio de DHCP en cuanto a sus filtros, ¿cierto? En cuanto a sus reservas y en cuanto, ¿cierto? A las concesiones de direcciones IP, en cuanto a cómo yo las doy para que obviamente el servidor las pueda entregar, ¿cierto? A nuestra red. Ya que obviamente eso es algo que usted a lo mejor de forma teórica lo sabían, pero a lo mejor de forma configurativa, digámoslo así, no lo habían visto. ¿Ya? Y eso es bueno también poder verlo para que poder haberlo visto, ¿cierto? Que como lo vimos, ¿cierto? Se configuró para que usted obviamente lo entendiera, que eso está en el video de la clase de HCP. La clase pasada, nosotros qué hicimos, ¿cierto? Instalamos el servicio FTP y acá les quiero preguntar a ustedes, chicos, ¿qué es lo que hacía el FTP? ¿Cuál era la gracia de este FTP? ¿Cuál era la super gracia del servicio FTP que vimos en la clase pasada, el jueves pasado? ¿Quién se acuerda, chiquillos? Exactamente, podíamos tener carpetas compartidas con otros usuarios en la red. Exactamente, Ulises. Pero ¿qué pasaba la semana pasada? ¿Era un sistema seguro, chiquillo, no? ¿O era para nada seguro? Si yo, por ejemplo, me quería meter a las carpetas, a la nada, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lo que configuramos la vez pasada solo fue, entre comillas, una carpeta compartida, ¿cierto? A través de la red, dentro de nuestro servidor. ¿Ya qué pasaba con esto? Hacía más que nada, ¿cierto? Que nuestro servidor albergar una carpeta, ¿cierto? Albergar a cierto el servicio de carpetas con la que trabajaba nuestro entorno de red, pero pasaba obviamente que nuestros usuarios, nuestros clientes, técnicamente podían acceder a todos los recursos de esa carpeta. Entonces, el día de hoy, ¿qué nos compete? Es cómo configuramos, escúchame bien, cómo configuramos un servicio FTP con autenticación del servicio de Active Directory. O sea, con los mismos usuarios que nosotros creamos, con los que iniciamos sesión, que le pusimos, ¿cierto?, políticas de seguridad, que les pusimos, ¿cierto?, trabas al momento, ¿cierto?, de iniciar sesión. Ahora también vamos a ocupar esos mismos usuarios para que ellos puedan ingresar a carpetas específicas, ¿ya? La gracia de esto es que obviamente nosotros vamos a hacer que nuestros usuarios como tal van a tener que obviamente ingresar a sus carpetas en cuanto a sus sistemas de recursos de su unidad organizativa. Entonces hoy día, ¿qué vamos a ir viendo? Vamos a ir viendo cómo crear grupos, ¿ya? Dentro de los Active Directory, cómo crear las carpetas con los permisos desheredados, cómo crear el FTP con el sistema de autenticación y cómo nos vamos a loguear a través de ese sistema, ¿cierto? Y obviamente dividir estas carpetas por los usuarios de trabajo, ¿ya? Ya acá, chiquillos, antes de comenzar la clase, les quiero mostrar o les quiero decir que por favor los trabajos atrasados comiencen a mandarlos. El trabajo de manual de configuración de Windows Server, chiquillos, yo no lo hago solo para que usted lo vea, ¿cierto? Y usted se quede en su casa echado, sino que lo hago más que nada para que usted lo pueda configurar. Recuerde que dijimos en un momento, al comenzar, ¿cierto? Toda esta configuración, que si usted no tenía un computador base que tenía unos buenos recursos, podía hacerlo con un compañero, ¿cierto? Y ambos podían obviamente trabajar en este sistema, que obviamente lo pueden hacer online, ¿cierto? A través de la clase o compartirse, ¿cierto? Los trabajos. Y obviamente solamente un grupo me ha entregado el trabajo del manual de configuración, chiquillos, que es el grupo del Ulises con la Vale Rosas. Ya, así que chiquillos, el resto, por favor, pónganse las pilas. Ya, simplemente no es tan complejo, sino que sentarse, estar con las clases y empezar obviamente a sacar los pantallazos en cuanto a las configuraciones. Recuerde que también, si usted tiene dudas, ¿cierto? Si usted tiene problemas, ¿cierto? O no cacha cómo hacerlo, me va preguntando, sabe que yo le voy a ir respondiendo, pero obviamente el tiempo es tiempo. Y obviamente ya se nos está agotando, estamos 26 de noviembre, y obviamente ya nos quedan, entre comillas, una semana y media de clase. Dirá usted, ¿ya? Una semana y media de clase. ¿Por qué? Porque esta es la última clase, chiquillos, que tenemos nosotros de el servicio de lo que es no, esta es la penúltima clase que tenemos, ¿cierto? De lo que es soporte técnico. Y ya la próxima clase sería más que nada revisar solamente a quien me debe trabajos. Exactamente. Que cierren, para que cierren todas las notas del año. Exactamente, Ulises. Yo la próxima semana, el día viernes 4 estoy cerrando tutti la nota de este módulo. ¿Ya? Y el viernes y la semana del 7 al 11
ya serían, entre comillas, como trabajos muy pendientes, o sea, por ejemplo, trabajos de los trabajos prácticos, ya, así que obviamente la próxima semana es la última semana de clases, entre comillas, chiquillos, así que todos los que deben trabajos, todos los que deben cosas puntuales, por favor, mándelas. Por ejemplo, en el ramo del profe Claudio y el mío, que es de telefonía y televisión, muchos de ustedes también me deben el trabajo, ¿cierto?, de lo que es el Packet Tracer, ya de lo que es telefonía IP, y obviamente ese, yo les mandé dos paquets, uno que era para computadores de 7.3, así que se la pudiesen, ¿cierto?, con el sistema, y otros que obviamente fueron PC más antiguos, de Windows 7 hacia abajo, que obviamente les mandé el packet, ¿cierto?, y todo lo demás. Al igual que el otro, no duden en preguntarme, chiquillos, pero obviamente, insisto, el tiempo es tiempo y el tiempo se agota, así que si después de la fecha no me han entregado nada, yo obviamente no voy a poder ayudarlos. Y ustedes saben que me gusta ayudarlos todo lo que puedo, pero si después de la fecha, ¿cierto? Eso entorpece en que yo tenga los promedios cerrados, obviamente no voy a poder ayudarlos. ¿Ya? ¿Se entiende, chiquillo, no? A lo que voy, no es una amenaza ni nada de eso, ya para que no piense eso. ¿No, profe? Hola, Jim. ¿Ya? Así que, chiquillos, para que no malentiendan eso, sino que realmente les estoy diciendo que si pasa, obviamente, después de esta fecha en la que yo tenga que cerrar los promedios, ya es muy complicado, obviamente, que yo pueda abrir las notas, ¿cierto? Y revisar sus trabajos, sino que tienen esta semana, lo que queda esta semana, más la próxima semana. ¿Ya? Así que, chiquillos, por favor, póngase las pilas. No la he colocado porque, como les digo, solamente hay 8 trabajos en el sistema. Así que quiero que estén todos los trabajos, varios trabajos, para yo volver a poder colocarlos. Y los que he revisado, que el suyo, del Jim, ¿cierto? Y el de la Ismael y el varios están bastante buenos. Así que don't worry. Pero el resto, somos 28, ¿ah? 8 de 28, faltan 20 trabajos. Así que, chiquillos, por favor, mándelos. Por favor, mándelos, en verdad. ¿Ya? Y aparte son trabajos que están ahí para escalar. Y como les digo, si tiene que preguntar, pregunte. El resto que me he preguntado sabe que no tengo atado a que me pregunte. Sí, pero pregunte, po. Yo la bloqueé. Ah, y se bloqueó. Pero pregunte, incluso vea los videos, chiquillos, si también los videos están explicadísimos, ayudadísimos. Y si no entiende, tiene el WhatsApp. Y sabe que yo, el mismo Lisa sabe que yo hasta tarde les puedo responder. Si estoy muy ocupado, obviamente no le respondo, pero si no estoy ocupado, les respondo al tiro. Y eso es casi siempre. Suena que nunca tengo nada que hacer, pero sí, tengo muchas cosas que hacer, pero igual así me hago el tiempo para responder. No, Lisa, no se preocupe. ¿Ya? Así que, chiquillos, ahora lo que nos compete, que es terminar el segundo manual, ya que obviamente el manual 1 ya debería estar hecho, y nos faltaría, ¿cierto?, el segundo manual, que con el día de hoy, con lo que es FTP, que vamos a ver ahora, es el cierre, ¿ya? Así que, chiquillos, vamos a lo que nos compete, a nuestro Windows Server 2012, ¿ya? Chiquillos, como siempre, ¿cierto? Nuestra pantalla de inicio. Profe. Alumno, La dígame. clase la está grabando, ¿cierto? ¿La va a subir Sí, la clase? sí, pues, como todas. Ah, es que estoy muy ocupadito aquí en la casa. Sí, como todas las clases, así que no se preocupe. Ahí va a estar con el nombre de lo que hicimos el día de hoy. ¿Ya? Ya, Y profe, gracias. nada, nos vamos a entrar a cierto teclado y control suprimir. Y obviamente iniciamos nuestro Windows Server 2012. Voy a colocar acá el chat, chiquillos, que no tengo el chat puesto. El chat. ¿Ya? Aquí tengo el chat para que obviamente me vayan preguntando las dudas que vayan teniendo. Acá, ¿cierto? Colocamos Windows Server 2012, que sería Server 2012 la clave, ¿cierto? Y ingresamos, ¿cierto?, a nuestro servidor Windows Server 2012. Ya nosotros la vez pasada, como lo estábamos viendo, configuramos, ¿cierto?, un servicio FTP, instalando las características, ¿cierto?, de Internet Information Services, que son obviamente las características para lo que es el servicio FTP y el servicio web. Ya comprendamos lo siguiente. Chiquillos, un servicio FTP con una página. Ojalá que en la caja de comentarios usted me lo pueda responder. Solamente una página. Ojalá los 25 que están conectados acá. Dígame solo una página que se parezca a un sitio FTP en Internet. Solo una página. Una. No más. Mega. Mega, ya. ¿Cuál más podría ser? ¿Quién más? Ahí Mediafire. está, po. Una. Mediafire, ¿cierto? Ya. Mega, Mediafire. ¿Cuál más podría ser? Forshare. Forchare, ¿cierto? ¿Cuál más podría ser?
Que tenga un sistema de carpeta, ¿Ya? ¿o no? ¿Puede ser? Sí. ¿Puede ser Wikipedia? Sí, Wikipedia. Chiquillos, Google Drive, cualquier página que usted me nombre es un sitio FTP. Punto, corto. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, todas las páginas que trabajamos nosotros en la red son páginas que, o son, mejor dicho, sitios que van a ir hacia una carpeta anidada, ¿cierto?, en esa página. O sea, ¿qué queríamos decir? Si yo creo una página web, si yo creo un sitio web como tal, toda la información, fotos, datos u otros, todo eso debe ser descargado para que se pueda cargar en la página. Entonces, el servicio Internet Information Services, que es el servicio de la página web, va de la mano junto con el del FTP porque los dos se necesitan mutuamente. ¿Ya? Obviamente el FTP hoy en nuestro, ¿cierto? Nuestro práctico lo estamos ocupando como un servicio empresarial, ¿cierto? Como nuestros clientes van a acceder a carpetas específicas, ¿cierto? Dentro de la misma red. Pero cuando lo vemos en un grado mucho más avanzado, el servicio FTP también juega con las páginas web, porque obviamente cuando yo pincho, por ejemplo, el link, este le pide a la carpeta, ¿cierto?, que le descargue una foto. Entonces el FTP junto con el servicio web siempre van de la mano. Ya eso más que nada para que lo tengan súper claro, chiquillos, si ojalá a futuro quisiera estudiar algo con informática, con diseño web, ¿cierto?, con alguna otra. ¿Por qué? Porque obviamente cuando usted se trabaja en diseño web, por ejemplo, hay que pagar una gran cantidad de plata, ¿cierto?, a un tipo que le aloje, ¿cierto?, su servicio. Y nos sobamos las manos, ¿cierto?, porque le cobramos mucho. Pero obviamente, si lo sabe hacer usted, no le va a salir tan caro porque necesita un servidor, un servicio de Internet Information Service, ¿cierto? Y obviamente ahí subir la página, ¿cierto?, con un nick como tal. Así que obviamente lo podría hacer usted mismo. ¿Ya? Con lo mismo que estamos viendo el día de hoy, usted lo podría hacer sin ningún problema. Ya, chiquillos, entonces, la clase anterior nosotros instalamos, ¿cierto?, el servicio FTP, le dimos, ¿cierto?, nuestras características, creamos la página FTP y obviamente nos metimos, ¿cierto?, y pudimos ver que obviamente cualquiera podía ingresar, ¿cierto?, a este sitio FTP. ¿Cómo ingresábamos al sitio FTP básico que hicimos ese día, ¿cierto? Era FTP, dos puntos, slash, slash, 192.168.0.1, ¿cierto? Y cuando ingresábamos podíamos ver que cualquier usuario ingresaba, ¿cierto?, a estas carpetas. ¿Ya? Así que podíamos ver, chiquillos, que cualquier usuario podía ingresar, ¿cierto?, a este servicio. Esa vez nosotros entendíamos que más que nada acá nosotros podíamos ingresar porque estábamos con el usuario administrador, lo cual no debería pasar porque obviamente si aunque yo fuera el administrador y cualquier persona que está obviamente navegando por la red quisiese navegar o ver el contenido, es el que yo estoy viendo obviamente en esta misma página. Entonces acá cualquiera que se conecte en la red podría obviamente ver ese contenido de la carpeta FTP. Entonces, ¿por cuál vamos a comenzar? Le voy dejando acá, ¿cierto?, el paso para que usted obviamente lo vaya entendiendo. Primero vamos a crear grupos, ¿cierto?, en Active Directory. ¿Ya? Voy a dejarlo acá, ¿cierto?, en el chat. Los pasos. Primero, crear grupos en Active Directory. Entonces, ¿por qué? Usted me dirá, vamos a crear grupos en Active Directory. ¿Cómo nos vamos a esto? Nos vamos a donde dice usuarios y equipos de Active Directory. Y acá, usted va a ver lo siguiente. Va a ver que están nuestros usuarios, ¿cierto?, creados en las unidades organizativas, creados como directivos, ¿cierto?, estudiantes, mamás, ¿cierto?, profesores, ¿cierto?, y toda la gente que usted creó al momento de que creamos, ¿cierto?, esta empresa. Es súper común, chiquillos, que en la empresa obviamente no se ocupen estos nombres, por ejemplo, como mamá, sino que se ocupen como recursos humanos, se ocupen nombres, por ejemplo, como directivos, marketing, soporte técnico, y así sucesivamente, para obviamente dividir, ¿cierto?, la empresa y saber con qué usuario estamos tratando y trabajando. Entonces, si nos vamos a los usuarios directivos, veamos cuál es el que tiene más usuarios. Profesores y estudiantes, ¿cierto? Ya, tenemos usuarios profesores y estudiantes. Y vamos a crear, ¿cierto?, un nuevo estudiante. ¿Ya? Vamos a hacer 3 y 3, 13 profes y 3 estudiantes.
usuario, y acá va a ser el Jim West, ¿ya? Que acá se acaba de ir, pero Webster, ¿cierto? Y acá va a ser, ¿cierto? J. Webster, y acá va a ser, ¿cierto? La clave de Jim, server 2013. Recuerda que estamos colocando una clave genérica para, obviamente, no se nos olvide, ¿cierto? El sistema. Acá, chiquillos, siempre que nosotros hacemos esto por primera vez con un usuario, trate de dejar esto siempre como el usuario no puede cambiar la contraseña, ¿cierto? Y la contraseña nunca expira. Porque obviamente nosotros somos los que vamos a modificar esas contraseñas de nuestros usuarios. Entonces, en Jim le dejamos la clave server 2013 y le dejamos, ¿cierto? Que no puede cambiar la contraseña y tampoco la contraseña va a expirar, ¿ya? Finalizar y obviamente está creado Don Jim Webster. Y en profesores, ¿cierto? Creamos un tercer profe y vamos a colocar, ¿cierto? A la profe Angélica, ¿cierto? Angélica, no, a la Magali Rivas. Magali Rivas. M. Rivas. M. Rivas, ¿cierto? Siguiente, y la clave es la misma genérica, es server 2013. Server 2013. Chiquillos, ¿por qué motivo nosotros colocamos esa clave genérica? Sé que lo acabo de explicar, pero bueno, que usted me lo diga a lo mejor. Para que no se lo olvide. Exactamente, porque ¿qué pasa si nos olvida las claves? Queda la pura embarrada, ¿cierto? ¿Cierto? Nosotros acá acabamos de... Se fue Marcelo, entonces hay que... Lo mismo que pasaría en una empresa. La cuenta está deshabilitada, ¿cierto? Deshabilitamos la cuenta de Marcelo porque ya no trabaja con nosotros. Chiquillos, eso es lo que tiene que hacer, obviamente. ¿Por qué nosotros hacemos eso, chiquillos? Porque nosotros, obviamente, cuando, por ejemplo, cuando nosotros trabajamos en una empresa, en un entorno de red, en un entorno empresarial, debe pasar lo siguiente. Si yo voy a echar a una persona, ¿cierto? Nuestro gerente nos dice, ¿sabes, Juan? Vamos a echar al Agustín Villavicencio. Tienes que a las 12 del día tener la cuenta bloqueada, ¿cierto? Deshabilitada para que obviamente el Agustín no se pueda meter. ¿Por qué? Porque obviamente en seguridad informática pasa mucho, chiquillos, que los TEIs, ¿cierto? Ustedes y yo, que son administradores de Lo podemos redes, picar y borramos todo. exactamente. Entonces el usuario, ¿qué podría hacer? Borra todo, ¿cierto? Deja la pura embarrar la empresa y ahí quedamos nosotros, ¿cierto? Como pollo. Ya entonces la idea es que cuando antes que el usuario se le dé esta noticia, se le deshabilite la cuenta, obviamente, para que el usuario no interfiera en problemas mayores. ¿Ya? Entonces, lo mismo que hice con Marcelo recién, ir, la cuenta está deshabilitada. Entonces, si Marcelo quisiera entrar a su cuenta, ahora no podría hacerlo. ¿Ya? Entonces, chiquillos, nosotros creamos en estudiantes 3 y 3. ¿Ya? 3 estudiantes y 3 profesores. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, first, nos vamos a ir acá donde dice cuarto B, CSLB, clic derecho y vamos a colocar uno que diga nuevo grupo. Primero, nuevo grupo, ¿no? Nuevo grupo. Y acá colocamos como grupo FTP, ¿no? Cuarto B. Cuarto B. Ahí sí. ¿Ya? Le decimos que el ámbito del grupo sea o el forma global, ¿cierto? Tipo de grupo de seguridad y le colocamos a aceptar. ¿Ya? Entonces ahí está creado el grupo cuarto B FTP. Entonces, ¿qué está pasando acá? ¿O qué va a pasar acá, chiquillos? Nosotros a todos los usuarios, a todos, de nuestra empresa, claramente por línea de comando también se podría hacer, pero ahora lo vamos a hacer más que nada, ¿cierto? De la forma carretera, como me diría un profe en la U. Vamos a agregar a estos 3 usuarios estudiantes y nuestros 3 usuarios profesores, sin diferencia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros queramos que ellos ingresen en la primera carpeta, que es la carpeta, ¿cierto? FTP, ellos van a ingresar, ¿cierto? Como parte del grupo FTP. Cuando ya estén dentro, nosotros vamos a hacer la división de carpetas para que cada uno de ellos pueda tener su carpeta en específico, ya sea de profesores, sea de estudiantes. ¿Ya? Entonces, el segundo paso es, primero, agregar usuarios a grupo FTP. ¿Ya? Segundo paso es agregar usuarios a grupo FTP. ¿Y cómo se hace? Se hace de dos formas. Podríamos hacerlo obviamente de la forma más larga, ¿cierto? O de la forma más corta. La forma más larga, ¿cierto? O entre comillas más rápida, para mí, es agregar a un grupo. ¿Cómo lo hacemos?
nos posicionamos sobre el grupo, clic derecho y colocamos agregar a un grupo. Y acá empezamos obviamente a buscar a los usuarios de nuestros distintos grupos para que obviamente los vayamos agregando. Por ejemplo, Magali, si colocamos más, no salió ninguno. Ay, Magali, a ver, si ponemos más, tenemos que ir buscando. Magali. Pero no sale porque obviamente aquí nos debería aparecer, ¿cierto?, nuestro usuario con el cual estamos trabajando. ¿Ya? Por eso les digo que esta es la forma más rápida. ¿Ya? Profesores, colocamos a aceptar y acá colocamos a aceptar, ¿cierto? Pero obviamente como se encuentra no sale. ¿Por qué? Porque obviamente hay que buscarlo de forma específica. ¿Cómo deberíamos buscarlo? Como m.riva, ¿cierto? Y así obviamente deberíamos buscar usuario por usuario. Si en el caso que obviamente no nos aparezca, ¿cuál es la mejor forma? Ir de forma directa al usuario, ¿cierto? Y que el usuario como tal, ¿cierto? Nos dé la ruta. ¿No? Entonces decía que la forma más larga es esta. ¿Cuál es la forma más corta, ¿cierto? Y más concisa? Es ir directamente a su unidad organizativa, ir sobre el usuario, clic derecho y colocar agregar a un grupo. Colocamos acá FTP, cuarto B, comprobar nombre, y cuando colocamos comprobar nombre, miren lo que pasa acá abajo. Se coloca una raya, ¿cierto? Se está subrayando bajo él. ¿Ya? Y al momento que se está subrayando, esto nos va a decir que se está agregando con éxito, ¿cierto? A este grupo. ¿Ya? A Claudio hacemos lo mismo, ¿cierto? Agregar a un grupo y colocamos FTP cuarto B. Colocamos aceptar, ¿cierto? Y ahí obviamente se agrega, ¿cierto? Este usuario también. No agregamos a Marcelo porque obviamente Marcelo, recuerde que está con su cuenta deshabilitada. Vamos a Gym, ¿cierto? Y colocamos agregar a un grupo, ¿cierto? FTP. Y veamos si no aparece. Y no aparece de forma directa, ¿veo? ¿No? Porque solamente hay un grupo FTP de lo que es cuarto B. Aceptar, y así lo hacemos con cada uno de los usuarios que queremos agregar a este grupo, ¿cierto? Que se llama FTP cuarto B. ¿Ya? FTP cuarto B, comprobar nombre, ¿cierto? A aceptar. Y obviamente, a este chiquillo, obviamente, como usted puede verlo, esto es para que entienda cómo se hace, ¿ya? Porque obviamente en la empresa, cuando esté trabajando, no les van a pedir que hagan esto así como uno por uno, sino que obviamente les van a dar una como un tipo Excel, ¿ya? Que usted va a ingresarlo, ¿cierto? Y con eso usted obviamente va a ingresar a todos los usuarios a grupos específicos, ¿ya? Entonces ahí ya tenemos, ¿cierto? A todos nuestros usuarios agregados, ¿cierto? A este grupo, ¿ya? Que obviamente es el grupo FTP. Nos vamos a ir, ¿cierto? A una carpeta fuera, ¿cierto? Que va a ser esta amiga que está acá, que fue la que creamos semana, la semana pasada. Nos vamos donde dice a propiedades, ¿ya? Nos vamos donde dice seguridad, porque recuerda que esta carpeta ya está compartida y por ende ya debemos obviamente trabajar con ella. Vamos a editar los permisos, ¿cierto? Y quitamos el permiso de todos. ¿Por qué quitamos el permiso de todos? ¿Qué me puedes decir, chiquillos, por qué quitamos el permiso de todos en esta oportunidad? Chiquillos. Para que las personas que ingresen no puedan ejercer ningún cambio en la configuración. Sí, no, porque recuerda que lo que vamos a hacer nosotros es agregar a usuarios específicos y creamos un grupo en específico que se llama FTP cuarto B. ¿Ya? Entonces nosotros, ese grupo es el que nosotros vamos a agregar ahora, que es FTP cuarto B. ¿Ya? Comprobar nombre, y ahí se agrega. Nos dice que está la ubicación, cuarto B, FTP. Entonces, todos los usuarios que sean del FTP cuarto B van a ser obviamente estos dueños de este directorio, ¿cierto? Ellos obviamente van a poder ingresar a este servicio, ¿cierto? Con el cual ellos van a poder trabajar sin ningún problema hecho, ¿ya? Así que eso es lo que tenemos que tener como claro ahora, chiquillos. ¿Cuáles son los usuarios que nosotros estamos agregando? Y que obviamente son los que nosotros vamos a trabajar dentro de esta carpeta. ¿Se entiende, chiquillo, no? ¿O no se entiende? ¿Ya?
Lo siguiente que vamos a hacer, chiquillos, es obviamente es esto que les voy a mostrar ahora. ¿Ya? Aquí, agregar, agregamos, ¿cierto? Y aplicar. Vemos obviamente a los usuarios y podríamos colocarle, ¿cierto?, que tengan un control total, o sea, que los usuarios que están dentro puedan borrar las carpetas, hacer lo que ellos quieran, pero obviamente eso es lo que nosotros no queremos, sino que solamente tengan la opción de lectura y ejecución, para que obviamente cuando el usuario, no sé, porque el usuario Brian haga doble clic en su carpeta, obviamente esta carpeta se abra, ¿cierto? Y obviamente es la carpeta que obviamente él va a funcionar. Si obviamente te damos opciones de modificación, el usuario Brian va a poder borrar todo el directorio que está dentro de la misma. Colocamos aplicar y colocamos a aceptar, ¿ya? Y ahora, en la misma parte de seguridad, nos damos cuenta que está System, ¿cierto? Que es el sistema mismo, que es el grupo FTP cuarto B, a los administradores y el administrador, ¿cierto?, de nuestro dominio, que es administradores, ¿cierto?, cuarto B.cl. Si nosotros tuviésemos un grupo de administradores también, que sería obviamente la gente de TIC, pueden estar, ¿cierto?, en ese grupo como tal. Nos vamos, ¿cierto?, a opciones avanzadas, y acá nosotros vamos a ver lo siguiente, que esto es importante, chiquillos, que es cómo nosotros vamos a deshabilitar la herencia de nuestra carpeta. ¿Qué quiere decir esto? Que al momento de que nosotros habilitamos y deshabilitamos la herencia, estamos diciendo que obviamente esta carpeta no va a tener los permisos de la carpeta anterior. O sea, esta carpeta podría tener los permisos, ¿cierto?, de su predecesora. Y al tener los permisos de ella, obviamente va a arrastrar, ¿cierto?, a todos estos usuarios que obviamente se estaban trabajando anteriormente. ¿Qué queremos nosotros? Que esta carpeta, entre comillas, esté inmaculada y esté solamente para nuestros usuarios en específico, solamente los usuarios con los cuales estamos trabajando sin ningún problema. Le colocamos deshabilitar herencia, ¿cierto? Le colocamos convertir los permisos heredados en permisos explícitos en este objeto, o quitar todos los permisos heredados en este objeto. Colocamos obviamente quitar todos los permisos heredados en este objeto, que no herede ningún permiso. Cuando hablamos de herencia, decimos que obviamente va a tomar lo que viene detrás, ¿cierto? Lo que obviamente venía de su predecesor. Le colocamos quitar todos los permisos heredados, y obviamente nos dejaría solo, mire, fíjese bien, solo nos dejó el grupo cuarto B FTP. Se dan cuenta, obviamente, solo los usuarios que están especificados en este lugar son los que obviamente van a trabajar. ¿Qué otro usuario podríamos trabajar? Podría ser administrador si quisiéramos, pero obviamente en este ejercicio queremos que los usuarios de estudiantes y los usuarios de profesores ingresen a carpetas específicas. ¿Ya? Si se dan cuenta, chiquillos, lo que estoy haciendo se parece a Edu Fácil, ¿no? Como en sus ingresos, usted puede modificar notas, por ejemplo, lo que yo hago. Chiquillo, maestros, maestras. No pueden modificar, pero sí pueden ver solamente, ¿cierto? Y pueden ver sus accesos. Ustedes pueden ver la nota, por ejemplo, del Gabriel. ¿Tú puedes ver la nota del Ismael? Obvio que no, ¿cierto? No se puede. Ya entonces lo que estamos haciendo es algo similar. O sea, estamos agregando los permisos para que los usuarios tengan permisos específicos para sus ingresos. Ya, obviamente ahora lo vamos a acotar, ¿cierto? A los usuarios. Aceptar y aceptar. Entonces esta carpeta que se llama FTP tiene el acceso específico, ¿cierto? Tiene el acceso específico, ¿cierto? A lo que es el grupo cuarto B FTP. Si lo encuentra al principio me dijo no tenéis permiso, pero como soy el administrador me va a dejar entrar igual. ¿Ya? Entramos acá, ¿cierto? Y obviamente acá están las carpetas, que estas las vamos a borrar. Veamos si nos permite borrar, eliminar. Si nos permite borrar. Borramos a dos carpetas porque obviamente queremos hacerlo desde cero. Tenemos grupo FTP. Y ahora nos vamos a devolver a nuestro grupo y vamos a hacerlo tercero. Exactamente, el administrador no tiene reglas. Él es el papichulo, ¿cierto? De todo el Windows Server 2012. Él, así. ¿Ah? Nadie le dice nada. Se parece al Diego Muñoz. Nadie le dice nada. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos obviamente a crear grupos, grupos específicos. ¿Ya? Vamos a crear grupos específicos.
Lo estoy colocando acá en el chat, chiquillos, también como este orden de cosas que tenemos que ir haciendo. Entonces nos devolvemos, ¿cierto?, al Active Directory que ya estaba abierto, ¿cierto? Aquí está abierto. Y vamos a crear grupos específicos. Ya nuestros usuarios de estudiantes y profesores son parte, ¿cierto?, de este grupo FTP de forma globalizada. Pero ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a darle grupos específicos, vamos a darle grupos específicos, ¿cierto?, a nuestros usuarios. Yo acá podría hacer algo también lógico. Yo al principio podría haber creado esto al principio y esto agregarlo, ¿cierto?, obviamente al grupo principal, pero obviamente como quiero que usted vaya viendo el paso a paso, lo estoy haciendo de una forma un poco más larga, ¿cierto? Para que así se entienda. ¿Ya? Entonces creamos acá, chiquillos, en estudiantes, clic derecho y colocamos nuevo grupo, ¿cierto? Ya a este grupo le llamamos estudiantes. Estudiantes, ¿cierto? Estudiantes. ¿No? Estudiantes. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Mire, no se puede hacer, ¿cierto? Llevándolo al usuario. Entonces nosotros le decimos a los usuarios que ellos van a ser parte de un grupo en específico. Veamos también si podemos marcarlos todos y decirle, a ver, monos feos, váyanse a un usuario. Estudi. Ya aparece estudiante. ¿Ya? Veamos acá en estudiantes y veamos quiénes son parte de este grupo. Miembros y los tres. Brian, David y Jim. ¿Se dieron cuenta cómo lo hice este no? ¿Lo hice uno por uno en esta oportunidad? ¿O no? ¿O sí? No, ¿cierto? No lo hice de uno por uno, sino lo único que hizo fue apretar control y marcar a los usuarios que yo obviamente quería agregar a este grupo, clic derecho, agregar a grupo. Entonces, ¿qué hicimos? Me ahorré toda la lata, ¿cierto? De ir uno por uno, uno por uno, uno por uno, entonces lo hicimos de forma mucho más rápida, ¿no? Entonces, estudiantes es parte, ¿cierto? De el grupo estudiantes ya tiene a sus tres miembros, ¿cierto? Al Brian, al David y al Jim Webster. Nos vamos a profesores, ya hacemos lo mismo. Nos vamos a nuevo grupo y colocamos profesores, ¿cierto? Por defecto y marcamos, ¿cierto?, a los dos, porque recuerden que Marcelo no está. Y colocamos clic derecho, agregar a grupo y colocamos profesores. Agregar, agregar. Verifiquemos entonces si acá en profesores los miembros van a ser, ¿cierto?, los que queremos, Claudio y la Magali. No, la Magali sí nos dice que se lee como se dar cuenta, se dar cuenta, ya. Entonces, chiquillos, lo que hicimos ahora, ¿cierto?, fue crear estos dos grupos específicos, agregamos a sus miembros, ¿cierto? Y ahora, obviamente, vamos a hacer lo mismo que hicimos un rato, pero la diferencia está en lo siguiente, que lo vamos a hacer por carpeta en específico, ¿cierto? Entonces van a hacer una carpeta para los profesores y una carpeta para los estudiantes. Yo creo que usted me diría así, oh, esto es una lata, profesor. Sí, una lata, pero le pagan harto por esto. Nos vamos acá, ¿cierto? El grupo FTP, y acá colocamos, ¿cierto?, como nuevo, carpeta, y colocamos estudiantes, ¿ya? Y acá colocamos la carpeta nuevo, carpeta, profesores, ¿ya? Entonces creamos las carpetas que van a ser para nuestros dos sistemas, ¿cierto? Tanto profesores como estudiantes. ¿Ya? Profesor y estudiante. Entonces nos vamos acá a estudiantes, clic derecho, propiedades, y nos vamos a la parte que dice seguridad. Y acá, mire, vamos a dice opciones avanzadas y le vamos a deshabilitar la herencia. ¿Ya? Quitar todos los permisos heredados a este grupo. Vamos a colocar agregar, ¿cierto? No dejar ninguno, perdón. Colocamos aplicar. No, ahí me mando un comentario. Y acá, antes, primero, perdón. Primero le vamos a agregar al grupo, ¿cierto? Al grupo, al grupo de estudiantes, perdón. Vamos a editar y colocamos estudiante,
estudiante, ¿cierto? Decimos que él tenga lectura y ejecución, tenga lectura y también pueda tener escritura, ¿ya? ¿Para qué? Para que obviamente cuando el usuario cree un archivo, cree una carpeta, ¿cierto? De lo que esté trabajando, lo pueda dejar guardado ahí, ¿ya? Obviamente no va a borrar esta carpeta específica, pero sí lo que tiene dentro de ella. Colocamos a aplicar, ¿cierto? Y le colocamos a aceptar. Ahora sí nos vamos a opción avanzada, perdón. Y ahora sí deshabilitamos la herencia. Colocamos quitar todos los permisos heredados. Y obviamente, mire solamente quién tiene permisos. Cuarto B, CSLB, estudiantes. Colocamos aplicar, colocamos aceptar. Y acá en profesores nos vamos y colocamos lo mismo. Propiedades, seguridad, editar, agregar, profesores, aceptar, y acá colocamos, ¿cierto? También modificar para que los usuarios profes puedan modificar. Aceptar y también las opciones avanzadas, ¿cierto? Para que obviamente no hayan herencias de las carpetas anteriores. Porque, ojo, ¿qué pasaría si las herencias están habilitadas? Todos los usuarios se van a poder obviamente ingresar igual a estas carpetas sin ningún problema. ¿Ya? Convertir los permisos, no, quitar los permisos heredados. Y solamente dejamos al de nuestros profesores. Aceptar. ¿Cierto? A aceptar. Entonces nuestras dos carpetas, tanto estudiantes como profesores, tienen grupos específicos, ¿cierto? Para poder ingresar. Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Cierto? Obviamente, ¿qué fue lo que hicimos? Fue asignar permisos a carpetas específicos. Y ahora, ¿cierto? Vamos a crear sitio FTP. Podríamos modificarlo, pero creémoslo desde cero, ¿ya? Obviamente para que se vaya entendiendo todo este plan macabro que estamos trabajando el día de hoy. Nos vamos, ¿cierto? Acá. Nos vamos a herramientas. Y nos vamos al que dice Administrador de Internet Information Services. ¿Ya? Y acá ustedes van a ver que está el FTP que creamos la semana pasada, ¿cierto? Está aquí en sitio, cuarto B, CSLB. Y este lo vamos a eliminar. ¿Cómo se elimina? Se elimina clic derecho, quitar. Chao, profe. ¿No? Se fue. Entonces nos vamos a crear el sitio FTP nuevamente. Clic derecho y colocamos agregar sitio FTP. El nombre del sitio FTP, ¿cierto? Sería cuarto B o FTP prueba, ¿no? Porque ahora estamos probando lo que estamos haciendo. La ruta de acceso físico, vamos a buscar, ¿cierto? El acceso que nosotros creamos, ¿cierto? Que es esta carpeta FTP, donde se va a alojar, ¿cierto? Cuando inicie la sesión, el servicio, le damos a siguiente, le damos la IP a la cual va a trabajar, ¿cierto? ¿Cierto? Que es la 192.168.0.1. No será ningún nombre de host, porque obviamente no estamos asociados a ningún servicio NIC hacia afuera, obviamente no podríamos tener ningún FTP hacia el exterior. Y le colocamos sin SSL, sin ningún certificado, porque obviamente no tenemos tampoco certificados que hemos configurado. Por eso estamos haciéndolo de forma base. Le colocamos siguiente. Y en la parte de autenticación, le colocamos que su autenticación ahora va a ser de forma anónima. Y obviamente va a buscar roles o grupos de usuarios especificados. ¿Cierto? Los permisos van a ser de lectura y de escritura. Acá nosotros colocamos el sitio FTP cuarto B, que así se llama, ¿cierto? Nuestro grupo. Le colocamos finalizar y ahí se creó, ¿cierto? Nuestro nuevo sitio FTP como tal. ¿Ya? Nos vamos ahora, ¿cierto? Al FTP para ver si está funcionando. Y colocamos FTP y nos muestra ahora, ¿cierto? Nos muestra el nombre de usuario y la contraseña. Que la vez pasada, chiquillos, aparecía, ¿o no? Chiquillos, chiquillas, maestros, maestras. No, ¿cierto? No aparecía. Entonces nosotros ahora, ¿cómo vamos a ingresar? Vamos a ingresar nuevamente primero con el administrador. O vamos a ingresar, por ejemplo, con la Margarita, que era M. Rivas, ¿cierto? Y acá siempre hágalo con el arroba
O hágalo primero así, para ir probando. Magali Rivas. Y la clave era server 2003. Ingresó, ¿cierto?, su carpeta inicial. Y veamos si la Magali Rivas puede ingresar a la carpeta de estudiantes. ¿Qué apareció? Que no podía la Magali, ¿cierto?, ingresar a su carpeta de estudiantes. Pero veamos la Magali y la carpeta de profesores. Sí puede ingresar. Entonces, el servicio de lo que nosotros acabamos de hacer, sí está funcionando. ¿Ya? Entonces, ahora veámoslo por la segunda forma de ingresar, que es lo que hicimos en la clase anterior. Colocamos acá ftp, dos puntos, // 192.168.0.1. Colocamos ahora, por ejemplo, el usuario Jim Webster, ¿cierto? Y la clave server 2013. Y iniciar sesión. Se muestran las dos carpetas porque el usuario Jim, al igual que el usuario Magali, tenían el ingreso, ¿cierto?, a estas carpetas. Y veamos si Jim puede ingresar a la carpeta profesores. Nos dice que no puede porque obviamente Jim no tiene permiso, ¿cierto?, en su carpeta. Y veamos si en estudiantes puede ingresar. Jim puede ingresar, ¿cierto?, a la carpeta de estudiantes. Entonces, ¿qué hicimos, chiquillos? Que los usuarios, cuando trabajen sobre la carpeta, ellos van a poder, obviamente, tener archivos especificados al momento de trabajar. Y esto nos ayuda un montón, ¿cierto? Porque obviamente vamos a necesitar de que los usuarios de manera específica ingresen a carpetas a las cuales ellos puedan trabajar. La pregunta acá es también para ustedes. ¿Podríamos hacer que los usuarios, chiquillos, ingresen solo por su nombre a carpetas con su nombre en específico? Chiquillos. Hasta ahora, todo lo que acabo de hacer yo, ¿sigue habiendo un problema de seguridad informática con los usuarios? Maestros, despierten, por favor. Con lo que estamos haciendo ahora, con todo lo que hice yo ahora, ¿cierto? Que dividimos la carpeta estudiante, las carpetas profesores, ¿cierto? Vimos que obviamente con los usuarios profesores solo ingresan a la carpeta profesores y los usuarios estudiantes solo ingresan a la carpeta estudiantes. ¿Qué pasaría ahora, chiquillos? ¿Habría un problema de seguridad todavía o no? Los usuarios, por ejemplo, si yo, por ejemplo, creo las carpetas y el usuario Jim le borra las carpetas al usuario Brian y el usuario Brian las carpetas al usuario eh, David, ¿habría un problema de seguridad informática con esos chiquillos? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No me dejen solo, por favor. Sí, pues. Gracias, Miguel. Exactamente. ¿Qué deberíamos hacer nosotros, cierto? Obviamente, deberíamos, obviamente, trabajar en una carpeta en específica para cada uno de estos usuarios, ¿cierto? Y dejar una carpeta, obviamente, como padre para que estos usuarios, obviamente, puedan albergar como archivos en común. ¿Ya? Porque obviamente pasa, como les decía, que hay usuarios que son amermelados, digámosle así, y que borran, obviamente, las carpetas de los compañeros, ¿cierto?, que están trabajando, ya sea por chiste o por otras funciones. Y aunque usted me diga, pero profesor, la pega a lo mejor no pasa, sí pasa, yo lo he visto con personas de 20, 25, 30 años, crean, ¿ya? No he sido yo, ¿ya? Ha sido otra gente, ¿ya? Y después yo tengo que andar recuperando la información porque los pasteles borraron la información. ¿Ya? Por ende, ¿qué debemos hacer? ¿Cierto? Es dejar una carpeta principal y una carpeta específica para cada usuario. Pero lo que vimos el día de hoy es lo que se necesita para hacer lo que necesitamos hacer. ¿Ya? Por ejemplo, como les decía, si queremos que en la carpeta de estudiantes, ¿cierto?, haya una nueva carpeta, ¿cierto? Y que esa carpeta sea vamos a hacerlo acá, una carpeta va a ser de Brian Pardo, ¿cierto? Una carpeta va a ser de David Fernández. Y de acá es Jim Webster, ¿cierto? Jim Webster. ¿Ya? Entonces, lo mismo que hicimos hace un rato. Yo voy a Jim sin crear ningún grupo nuevo, porque obviamente ya nos haríamos de grupos, ¿cierto? Y cosas así. Solamente vamos a agregar al usuario. Nos vamos a ir a propiedades, nos vamos a ir a seguridad y en editar colocamos agregar. Y aquí colocamos, ¿cierto?, el nombre del Jim.
Vamos si nos busca Jim, y ahí busco Jim Webster, jwebster, arroba, ¿cierto? A aplicar, a aceptar. De acá le colocamos opción avanzada, ¿cierto? Y decimos que se deshabiliten todas las herencias y solamente quede el usuario Jim. Colocamos aplicar, colocamos aceptar, aceptar. Y acá hagamos lo mismo con David y con Brian. Solamente lo vamos a hacer con la carpeta de estudiantes porque obviamente sería repetir el paso 6 veces. Ya, nos vamos acá y colocamos, ¿cierto? A David. Y nos busca David Fernández, de Fernández, arroba cuarto B, CSLB. A aplicar, a aceptar, lo mismo, opciones avanzadas, deshabilitar la herencia y nos muestra solo lo que es el usuario. Aplicar, aceptar, aceptar y nos vamos al último que es Brian Pardo, que es el usuario que necesitamos, otro usuario también que necesitamos que tenga sus modificaciones. ¿Ya? Brian Pardo, a aceptar, a aplicar, a aceptar, opciones avanzadas y deshabilitamos la herencia, ¿cierto? Quitar la herencia y eso obviamente nos va a permitir que pase lo siguiente. Salimos de aquí ya, y colocamos el FTP. No, este todavía está agarrado con el de el usuario anterior, así que nos vamos al de acá. No, porque eso pasa a veces, chiquillos, con el FTP. El FTP también se agarra con, recuerda la última contraseña que estábamos trabajando. ¿Ya? En Webster, ¿cierto? La clave de allí, mira, server 2013, iniciar sesión, y muy bien, se me apagó el servicio, no sé por qué. Sí, es algo estúpido parece. Ya, épico, ¿cachai? No apagué el PC con Jim. No apagué el PC. No, bueno, más que nada apagué el computador. Imagínense no apagué el computador. ¿No? Para yo que pasé a llevar algo en el tema. Ya, pero lo que le estábamos dando, chiquillos, es netamente eso, ya que obviamente el usuario con el cual estamos trabajando, va a pasar que se va a eh, se va a dejar obviamente esa carpeta en específico e ingresar a esos usuarios como tal. Ya entonces cuando nosotros ingresemos, por ejemplo, al servicio de la carpeta de Brian, la carpeta de David y la carpeta del usuario del Jim, del Brian y del David, ¿cierto? Cada uno tendrá su carpeta en específico y eso obviamente va a ayudar que el usuario no navegue por las carpetas de los demás compañeros. Y eso obviamente es súper importante, chiquillos, en una empresa, porque obviamente cuando ustedes lleguen, por ejemplo, a trabajar en una parte y que tengan soporte técnico, se van a dar cuenta que está el despelote porque solamente tienen una carpeta compartida y eso obviamente hace que la información se pierda y sea súper vulnerable a lo que es un ataque informático, ¿cierto? Lo que le estoy enseñando es una solución de red, chiquillos, súper, súper, súper fiable, que obviamente no muchas veces la tienen las empresas, ¿ya? Así que si llega una empresa a trabajar, ¿cierto? La parte de soporte, y hace lo que le estoy mostrando ahora, usted va a quedar como rey o reina, ¿ya? Porque obviamente está dando un plus al servicio. Sí, se apagó el computador, no sé por qué. No, la máquina virtual. ¿Ya? Entonces, chiquillos, verifiquemos acá lo que le decía. FTP, ingresamos con el Jim, server 2013, ingresamos, ¿cierto? Nos vamos a estudiantes y veamos si Jim puede ingresar a David. No puede ingresar a David, no puede ingresar a Brian, pero sí puede ingresar a su carpeta, ¿cierto? Y podría a lo mejor crear carpeta y cosas así, pero eso no lo voy a dejar porque tenemos que darle permisos de modificación. Ya claramente solamente Jim está con permisos de lectura. Ya obviamente ahí deberíamos darle el permiso de modificación para que los usuarios, ¿cierto?, puedan agregar carpetas, copiar archivos, copiar cosas dentro del mismo sistema. ¿Ya? Chiquillos, dudas con lo que estén trabajando, porque esto es la última parte, ¿cierto?, de este manual de FTP. Así que obviamente deben haber dudas. Chiquillos, maestros, maestras,
Hable ahora. ¿Ya? Entonces, chiquillos, miren, como yo sé que hay varios que me deben cosas para que las vea ahora. Vamos a pantalla, ¿cierto? Y en lo que es telefonía IP, solamente 8 me han mandado trabajo, si son el Ismael, son el Etan, el Omar, la Yaciara, el Ulises, la Isidora, el Benja Villanueva y el Jim Webster. El resto no lo han mandado, así que por favor, mándenlo lo antes posible, chiquillos, porque obviamente yo recuerde, ya hay una fecha específica, nosotros tenemos que esperar y después de eso ya tenemos que colocar la nota mínima como tal, que obviamente igual les bajaría harto. ¿Qué es eso, maestro? Eso es del ramo de telefonía televisión, es la prueba que hicimos de Cisco Call Manager, ya que fue obviamente esta prueba que hicieron conmigo hace como 3 semanas atrás, antes que tuvieran clases con el profe Claudio, en este ramo de telefonía y televisión, ¿ya? Y el segundo, que obviamente es el de este ramo, son dos cosas que tienen que hacer para esta y la otra semana. La primera, ¿cierto? Es el primero. Eso después lo conversamos los dos, Ulises, ¿ya? Así que don't worry. El otro es el manual 1 de Windows Server 2012. El manual 1 de Windows Server 2012, que ese obviamente solamente el grupo de la Valentina Rosas con el Luis Rosales lo mandaron. Así que chiquillos, el resto, póngase de cabeza a ver las clases, póngase de cabeza a hacer el trabajo. Y si se dan cuenta, están bastante atrasados, ya que obviamente no he hecho solo una clase, sino que he hecho ya de esto, de lo que es Active Directory, es una clase, 2 clases, o sea, son casi 2 horas de video que usted tiene que trabajar. Y si no lo entiende de mi modo, busque en internet y busque uno en el que me he estado basando a lo mejor para poder enseñarles de forma más rápida y mejor, que se llama GAIT Pro, que es terrible, bueno, chiquillos, porque él enseña de forma rápida y concisa, ya no tan explicativa a lo mejor como lo estoy haciendo yo, yéndome por las ramas con algunas cosas. ¿Ya? Les voy a dejar también a lo mejor esos videos. Yo creo que hoy día, después de finalizar unas pegas que tengo que hacer con el tercero medio, y obviamente el trabajo que nos queda pendiente para ahora, que es el nuevo que se abre ya haciendo es el manual de instalación de servicios de FTP. ¿Ya? Que no sé quién lo entregó, que loco rápido. ¿Ya? El loco bueno. ¿Ya? Ponemos instrucciones, ¿cierto? Y nos vamos a guía manual, ya para que no nos perdió por la vida con estas cosas. Y acá altamente cierto es lo mismo, copiar y pegar todo lo que hemos ido haciendo dentro de nuestro servicio, que es el HCP, la instalación del HCP, la configuración del HCP, configuración y filtro y reservas que hicimos en la clase anterior, configuración de FTP sin autenticación en Active Directory, que fue lo que vimos en la clase pasada, la configuración del firewall, ingreso al sitio FTP, creación, que fue lo que hicimos hoy día, que es configuración FTP con autenticación de Active Directory, configurar usuarios y configurar carpeta de acceso para usuarios en específico. Yo sé que no va a faltar alguno que me diga, pero profesor Caslera, si no teníamos tiempo. Ojo, acá se están atrasando mucho, ¿ya? Porque obviamente, como dice Elita, mucho texto, yo diría poco, porque obviamente me gustaría colocarle más texto. Pero obviamente, chiquillos, traten de ir ordenados, por favor, que no los pille la máquina, que no los pille el tiempo. Esto, si se dieron cuenta, yo me demoré 1 hora, porque obviamente estoy explicándoles. Si no hubiera estado explicando, me hubiera demorado mucho menos tiempo. En el caso de ustedes, si lo hace ahora todo junto, el manual 1 con el manual 2, obviamente tampoco se va a demorar tanto por el hecho que es la instalación de 2 servicios dentro de la instalación del Windows Server 2012. Así que, chiquillos, háganlo, ¿ya? Y de mi lado, en verdad, son 2 notas casi regaladas. Ya no son 2 notas complicadas. Así que, por favor, chiquillos, como dirían por ahí, ¿cierto? Sea viaracho. Sea viaracho. Y si no lo puede hacer usted porque su computador no tiene los recursos, busque un compañero que tenga los recursos para los dos hacerlos en conjunto. ¿Ya? Así que, chiquillos, pregunta hasta ahora, maestros, maestras, de todo lo que le acabo de decir. Por favor, pregunten. En verdad, pregunten. Chiquillos. ¿No? ¿Seguro, Zárate? ¿Todo bien? ¿Se entendió todo? ¿Sí?
Ya, voy a quedar con esos. Con el silencio otorga, no me gusta el silencio, pero obviamente, como dije hace un rato, chiquillos, en esta semana y la próxima, que es la semana de entrega, ciertos finales, tiene dudas con los trabajos. Plazo de entrega, el mismo de siempre. El plazo va a ser una semana, que está hasta el próximo día jueves. Ese es el plazo de entrega de este manual final. Obviamente, algunos están ya haciéndolo, ¿cierto? Ya están pegando las fotos y están obviamente trabajando en base a ello. Una semana. Entonces, chiquillos, si tienes dudas, como siempre, no dude en preguntarme, no dude en hablarme al WhatsApp, no dude en hablarme al correo. Ya, obviamente el WhatsApp es más rápido porque obviamente lo tengo, está el celular al lado mío, ¿cierto? Todo el rato, así que por favor pregunte, ¿ya? Así que en eso no hay atado. También pregunta a los compañeros que a lo mejor saben más, si a lo mejor no le alcanzo a responder, pero por favor pregunte, eso es lo importante y es la base, chiquillos, de todo. Nos queda tan poquito, chiquillos, que obviamente es la idea que salgamos todos bien y obviamente nada de eso nos quede atrás. Ya, chiquillos, así que no me despido. Por lo que presente en mi caja de comentarios, por favor. Ahí reaccionaron todos rápido. Antes de preguntar y reaccionar. Así que, chiquillos, se me cuidan ya. Nos vemos, obviamente, el día de mañana con mi grupo, ¿cierto? El armado de computadores. Y el día martes con el grupo de redes, ya que obviamente ahí estamos trabajando a full con la. Profe, Llega, maestro. mañana quiero empezar la clase. Mañana Nos vemos. a la una. Chao, maestro. Me dijo, nos vemos. Que nos cachen. ¿A la 1:30 o A una? la 1:30. Ya. Sí, sí, 1:30. ¿Ya? Así que me dio una media hora de almuerzo. ¿Ya? Ya, chiquillos. Entonces nos vemos. Cuídense, que estén súper bien. ¿Ya? Chao, Vale Rosas. También cuídense mucho y que nos vemos mañana. ¿Ya? Los que nos vemos mañana. Nos vemos, maestro. Nos vemos, Agustín. Nos vemos, Andrés, también, que está ahí atrás. Ya, así que cuídense, chiquillos. Ustedes igual tengan una buena tarde. Bueno, ustedes una buena tarde, yo una tarde daría. Chao, profe, Pero cuídese que esté bien. Agustín también cuídese. Nos vemos, maestros y maestras. Chao. Pues sí, te presenté Vale Díaz, ¿cierto? Vale Díaz. Chao.